Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Una semana más, quiero daros las gracias para todos aquellos que me acompañáis amablemente cada semana en el apartado de estrategia de trading semanal y también para los que me acompañáis en la apertura de Nueva York. Como os he comentado semanas atrás, vamos a dedicar una serie de episodios a analizar lo que es las entradas de la sesión de Londres, también la de la sesión de Nueva York, para que todo el mundo pueda tener acceso a los mercados de mayor liquidez. Y vamos a también hacer, aparte de ese repaso, vamos a echar un vistazo a lo que es la estrategia en gráfico diario de Larry Connors. Ya sabéis que yo soy un enamorado de las estrategias de reversión a la media. Y Larry Connors tiene no solamente un win rate o una tasa de acierto siempre superior al 70%, sino que aparte de ello, son estrategias que generan muy poco drawdown y por eso son utilizadas durante décadas. Aquí vais a ver en primera impresión lo que es el gráfico del Nasdaq y del SP, son los primeros que vamos a proyectar para seguir la estrategia de conos en gráfico diario y así de esa manera hacer un pequeño repaso, ya que cada semana suelo recibir feedback por parte de vosotros que me soléis comentar, oye José, explícame cómo funcionan, en qué temporalidad puedo aplicar. Aquí os voy a ser brutalmente honestos, las estrategias de Larry Connors no funcionan en temporalidades bajas, al menos no con la tasa de acierto que tienen en gráfico diario, y si empezamos a experimentar en 4 horas o en una hora, podemos utilizarlas, pero lógicamente los números no van a ser iguales. La estrategia de Larry Connors funciona perfectamente y se puede replicar en gráfico diario y principalmente para índices SP 500 y Nasdaq. Para Dow Jones tiene más volatilidad, quizás por eso se utiliza menos, ya que el drawdown puede ser mayor. Y ya sabéis que es una estrategia que no utiliza stop loss, por lo tanto hay que tener nervios de acero en caso de que no tengamos un stop loss de seguridad. Por lo tanto, como podemos ver, la estrategia de Larry Connors se basa en una EMA de 200 periodos, se basa en una media móvil simple de 5 periodos, y aquí tenemos el RSI, que es el gatillo de la estrategia RSI corto de 2 periodos, pero con niveles ambiciosos, niveles extremos de 90 y 10. Por lo tanto, es una estrategia de continuación de la tendencia. Siempre que el precio esté por encima, solamente admitiremos compras y lo que vamos a hacer es comprar una vez que el precio esté por debajo de la media móvil de corto plazo, el RSI esté por debajo del nivel 10 y saldremos cuando el precio atraviese o cierre la SMA de 5 periodos. Hablo de atravesar o cerrar porque hay traders que son más conservadores y simplemente en el momento que atraviesa cierra la operación, y hay traders que suelen seguir de una manera más fiel el sistema y esperan al cierre. Por lo tanto, como vemos, desde que el precio aquí cierra por encima de la media móvil de largo plazo, fijaos que esto se produce el 12 de mayo del año pasado, gráfico diario, insisto, nos encontramos que la estrategia nos ha dado innumerables entradas. Aquí tenemos una posición de entrada, ahora la explicaré. Aquí tenemos otra posición de entrada, aquí tenemos otra posición de entrada, muy clara. Yo siempre busco, lógicamente, que el precio esté por debajo del nivel 10. No me vale con que lo toque, tiene que atravesarlo. Por lo tanto, aquí sería nuestra posición de entrada. Aquí tenemos otra posición de entrada. Vamos a ir poniendo todas. Aquí tenemos posición de entrada. Aquí también. Y la última y la más cercana, que la explicamos el otro día, pero voy a hacer un repaso para todos aquellos que no estuvisteis presentes. Aquí tenemos otra posición de entrada. Fijaos, se da la condición uno: el precio está por debajo de la media móvil de corto plazo. Condición 2: por encima de la media móvil de largo plazo, por lo cual solamente vamos a hacer operaciones de compra. Y por último, el gatillo es que el RSI de 2 periodos está por debajo del nivel 10. Ahí lo que hacemos es establecer una posición de compra y cerraremos la posición de compra en el momento que se produzca ese cierre por encima de la media móvil de 5 periodos. Por lo tanto, establecemos aquí una ganancia de 539 puntos. Esto es el Nasdaq y es un gráfico diario. Que nadie se asuste si ve que los resultados son tan ampliados. Aquí vemos también, fijaos, la salvedad del RSI, lo vemos aquí y lo vemos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que el RSI es un buen indicador de reversiones, también es un buen indicador tendencial, pero no nos evita que pueda deslizarse por encima o por debajo de los niveles principales durante 3, 6 e incluso 8 velas. Aquí Larry Connors es muy rígido y muy tajante.
mantenemos la posición puesto que el mercado actúa, el precio actúa como un muelle. En el momento que se estira demasiado, vuelve otra vez a comprimirse y por lo tanto confía en la tasa de acierto, insisto, en gráfico diario, que es del 70 al 72%. Por lo tanto, a pesar de que el precio, como vemos aquí, se sitúa por debajo del nivel 10, aquí vemos que lo hace hasta en tres velas, pero como vemos, tiene esta vela verde que 300 puntos más arriba nos hace el cierre por encima de la media móvil de 5 periodos. Luego nos vamos a encontrar acercamientos como este, como este, como este. No son válidos porque, insisto, hay que respetar las reglas. Aquí tenemos en concreto otro toque, pero, insisto, tiene que perforar el nivel 10, por lo tanto no nos vale y este sería ya el definitivo. Por lo tanto, hemos visto ya dos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo sí es muy claro porque es una vela elefante, una vela bajista elefante, donde entramos en concreto en esa vela y vemos que el cierre por encima se produce 800 puntos más arriba. Aquí vemos nuevamente otra vela, esta vela cierra y nuevamente sube 500 puntos y así podemos ir interactuando. Esta nos hace sufrir más, fijaos que aquí el drawdown es importante, son 370 puntos de drawdown, pero posteriormente tiene un cierre de 300 puntos más arriba, con lo cual los recupera. Aquí exactamente igual, vemos que el cierre se produce casi 500 puntos más arriba y fijaos en concreto en la última entrada que se produce el día 5 de este mes. Se produce la entrada en el nivel de 24.354 y el cierre se produce casi 1000 puntos más arriba. Por lo tanto, estrategia rentable, testada durante décadas, una estrategia que funciona desde hace más de 20 años y que lo que trabaja es la tendencia, pero eso sí, en concepto de reversión. Por lo tanto, aquí lo vemos en el Nasdaq, también podemos verlo en el SP, que es donde fue creada la estrategia, y vemos que las entradas prácticamente van a ser calcadas, a excepción de que esta entrada en el SP en concreto se produciría aquí. Aquí se produce justo en esta vela, es donde se sitúa por debajo del nivel 10 y como vemos, el cierre se produce 100 puntos más arriba, 112 puntos más arriba. Por lo tanto, en tendencia alcista vamos a trabajar solamente las sobreventas extremas del RSI. Muchos me habéis preguntado a lo largo de la semana, José, ¿pero puedo trabajar cortos? Sí, no habría gran diferencia, pero los cortos emborronan un poco más la estadística. En el Nasdaq funciona muy bien porque son muy rápidos, pero en el SP nos pueden sufrir, nos pueden hacer sufrir un poco más porque es un mercado más lento, más denso y por lo tanto no nos merece la pena, sino que es más interesante trabajar solamente posiciones alcistas. Entonces, como veis, desde la misma fecha que el Nasdaq, desde el 12 de mayo, nos ha metido en varias posiciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ocho posiciones que son posiciones ganadoras dentro del SP500. Así como veis, a ser un gráfico diario, están muy espaciadas en el tiempo y por lo tanto, lógicamente, pues es para una operativa más slow, más tranquila y que nos permita sobre todo buscar rentabilidad. Por otro lado, vamos a ver también, porque sé que me lo pedís, muchos o la mayoría de vosotros hacéis una operativa de scalping, me pedís generalmente pues cómo trabajar en una operativa de scalping de una manera profesional. Aquí vamos a trabajar un mosaico vertical, vamos a eliminar aquellos gráficos que no van a trabajar en el mosaico y vamos a establecer los dos gráficos que vamos a trabajar principalmente en la estrategia de scalping tanto en Londres como en Nueva York. Van a ser el gráfico de 5 minutos y el gráfico de 1 minuto. ¿Qué es lo que utilizo principalmente? Para analizar la tendencia en el gráfico de 5 minutos utilizo el CCI de 50 periodos, pero eso sí filtrado con los niveles de 15 y -15. Por lo tanto, fijaos para la sesión de tarde cómo el CCI ha cortado a la baja precisamente, vamos a poner la vela exacta, en esta vela, la de las 16:45 hora broker, y a partir de ahí lo que hago es irme al gráfico de 1 minuto, aquí lo veis, donde pues simplemente tengo principalmente dos indicadores, la media móvil de 200 periodos y la EMA de 20, que es una media móvil que el precio respeta muy bien. Como vemos desde las 16:45, vamos a buscar aquí en el gráfico, vamos a quitar la observación del mercado, vamos a ampliar el gráfico.
Vamos a ir a las 16:45 para que veáis exactamente dónde se inicia la tendencia bajista esta tarde. Luego vamos a ver más ejemplos. 16:45, ahí lo tenemos. Por lo tanto, el CCI a las 16:45 gira a la baja, se mantiene hasta la fecha a la baja, por lo tanto yo solamente voy a hacer operaciones bajistas, donde voy a trabajar con un TP de 15 puntos y donde puedo trabajar con un stop loss de 25, de 50 o en el swing anterior. ¿Por qué de 15? Porque lógicamente va a aumentar mi win rate, por lo tanto ya sé que cada apoyo que realice el precio en la media y haga una reversa, voy a trabajar lógicamente esa búsqueda de 15 puntos. ¿Dónde puedo hacerlo? Aquí, aquí. Fijaos la de veces que se apoya el precio y rechaza la zona. Aquí, aquí se apoya otra vez. Fijaos cómo constantemente va buscando aquí después de esta zona, realiza una vela de intención, que es una envolvente, y como vemos, a partir de ahí continúa esta gran caída desde el 1%, como ha ido reduciendo rentabilidades. Y como vemos aquí, vemos que aquí tiene una caída de 34 puntos, aquí tiene una caída de 42, aquí tiene una caída de 42, aquí tiene una caída de 23. Y aquí fijaos ya, la caída, lógicamente, es una caída donde es una caída direccional de 150 puntos. Fijaos, cada entrada son de 15 puntos, la que vamos a buscar, y ya esta última entrada, pues lógicamente no tiene ni retroceso, es una entrada muy vertical. De esta manera tan simple podéis saber cómo ejecutar en el gráfico de un minuto, buscar un objetivo por trade de 15 puntos, eso sí, trabajar con una gestión de riesgo que no supere en modo alguno el 0,5% de vuestra cuenta, esto es importante, porque si saltan dos stop loss hay que abandonar. Es decir, nunca más de un 1% diario. Esto es scalping y hay que ser profesionales. Y por lo tanto, de una manera tan simple podemos verlo. Evidentemente, vamos a ser sinceros, no todos los días el mercado se nos presenta con este panorama. Habrá días muy laterales donde precisamente no nos generará entradas tan claras. Nos vamos a la sesión de Londres. Aquí tenemos la primera vela, la vela de las 10 de la mañana. Aquí, las 10 hora broker, 9 horario Madrid. Y vemos cómo el CCI cómo se encuentra alcista. Fijaos que está toda la mañana alcista, tiene ese primer impulso y luego se lateraliza, pero el CCI se mantiene alcista, salvo estos picos donde ya no son horarios efectivos para un trader. Para que os hagáis una idea, un trader de Londres suele operar entre las 9 y las 10:30 aproximadamente. Hay veces que a las 9:15 ya ha cerrado el día, o a las 9:30, pero generalmente si no es así, puede esperar hasta las 10:30. ¿Por qué? Porque luego se encuentra con esta situación que lo único que hace es que estoparnos constantemente y generar comisión al broker, y eso no es lo que buscamos como traders rentables. Por lo tanto, nos vamos a ir a las velas de la mañana. Ya hemos analizado la tarde. Hemos visto casi una tarde netamente bajista. Y nos vamos a las velas de la mañana. Fijaos, solamente utilizo dos indicadores. Este para filtrar la tendencia principal, que me lo va a indicar el CCI, pero bueno, para tener mayor seguridad. Y la EMA 20 para buscar apoyos tendenciales. Por lo tanto, aquí vemos que el CCI es alcista. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar? Compras. Aquí tenemos la compra principal, que es la que se produce en esa vela. Cuando hay una vela de ese calibre, aquí estamos viendo una vela elefante de 62 puntos, lo que vamos a hacer es esperar que respire el precio. Por lo tanto, no vamos a ir detrás, detrás de esa vela para poder participar en el mercado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues a partir de ahí vemos como el precio lo que hace es nos genera un doji, respira y en esta vela precisamente, al cierre de esta vela, es donde ya vemos una intencionalidad de continuar esa subida. Entonces, como vemos, aquí tenemos que rápidamente conseguimos ese mini objetivo de 15 puntos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de trabajar siempre en tendencia e incluso de ir haciendo también otra entrada, como vemos aquí, cuando se produce esta vela también de indefinición y posterior ruptura que posibilita en concreto otros 15 puntos de recorrido. Fijaos que a partir de ahí, ¿qué es lo que hace el precio? Pues fijaos, el precio sobrepasa la EMA de 20 y nuevamente aquí vuelve a enseñar la patita para darnos una intencionalidad y nos deja un soporte claro aquí, en 25,53. Por lo tanto, fijaos cómo tiene una primera subida de casi 14 puntos, se enranga y a partir de ahí dispara. En caso de que no nos haya pillado frente del monitor, tenemos nuevamente que el precio se lateraliza
Y una vez visto esto, vemos que aquí nos ha dejado un techo. Pues lo que hacemos es esperar que se supere ese techo y a partir de ahí vemos una continuación muy interesante. Todo esto antes de las 10 de la mañana. Por lo tanto, podemos ver cómo antes de las 10 de la mañana ya podíamos tener perfectamente el resultado de tres operaciones muy claras dentro del mercado londinense. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Es decir, lo que vamos a trabajar es siempre apoyos o reversiones cercanas a la EMA de 20 y trabajar siempre por la dirección del CCI de 5 minutos. Si el CCI de 5 minutos es alcista, solo compras. Si es bajista, solo ventas. De esta manera tan simple, vamos a estar siempre nadando con la fuerza de la tendencia. Como vemos, hoy ha sido un día por la mañana muy alcista y por la tarde muy bajista, es decir, ha recuperado toda la subida de la mañana. Pero si analizamos, por ejemplo, el día de ayer, nos encontramos en concreto que en la vela de las 10, aquí lo tenemos, la vela de las 10 nos indica un CCI bajista. Por lo tanto, fijaos, se encuentra bajista hasta que ya aquí hace la ruptura a las 13:10, hora broken. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar en la sesión de Londres de ayer? Pues precisamente continuaciones bajistas. Aquí nos vamos a buscar el día 11. Recordad, ejecutamos en un minuto, el gatillo es en un minuto, pero la tendencia la miramos en 5 minutos, es decir, en el gráfico inmediatamente superior. Fijaos cómo el precio, como es fractal, nos permite en todo momento hacer una secuencia coherente y coordinada del movimiento. Aquí vemos cómo la primera vela es una vela de 36 puntos. Ya una vela a partir de 25 es una vela que yo espero nuevamente un retroceso. Por lo tanto, no vamos a entrar en la primera vela, que es una vela virulenta, donde nos puede complicar bastante la vida, sino que vamos a esperar tranquilamente que el precio se coloque. ¿Y cómo se coloca? Pues fijaos, el precio una vez que baja 36 puntos, luego lo que hace es tocar la EMA de 20 y tiene un cierre. Por lo tanto, yo realizaría la entrada ahí. ¿Qué busco? Pues un TP de 15 puntos. Rápidamente nos da esos 15 puntos, porque fijaos que incluso tiene una continuación de caída superior. A partir de ahí, observo nuevamente el CCI, veo que sigue bajista, a pesar de que lógicamente tiene sus recuperaciones. ¿Y qué es lo que hago? Pues apoyándome que el precio está por debajo de la media superior y de la media corta, voy a buscar otra entrada del precio. ¿Cuándo la busco? Cuando tengo una vela de intención. Ahí veo que el precio respira. Esto no es una vela de intención, porque como vemos está encajada entre el resto de velas. El precio respira y nuevamente vuelve a cerrar con fuerza por debajo de la EMA. Por lo tanto, aquí tenemos la opción de trabajar con esa zona de techo, esa zona de stop loss, que la tenemos ahí arriba. Y como vemos, otra vez nos vuelve a dar otros 15 puntos. Como vemos, ya a partir de ahí, lógicamente, pues el precio se irá ya desarrollando. Como vemos, a medida que pasan las horas, yo insisto, en el momento que busco un objetivo de 30 puntos, cierro y fuera, ¿vale? No se trata de estar todo el día buscando pullbacks o throwbacks en el precio, porque entonces nos volvemos locos, hay que ser ordenados. Por lo tanto, de esta manera tenemos en la sesión de la mañana, cómo ha ido la sesión de Londres, ha sido una sesión bajista. Si nos vamos a la sesión de Nueva York del día de ayer, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en la sesión de Nueva York, vamos a buscar la hora exacta. Aquí lo tenemos. Bueno, sería las 16:30 hora broker. Aquí lo tenemos. Fijaos, el CCI es positivo. Por lo tanto, si nos vamos a la tarde de ayer, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues fijaos, aquí tenemos en la apertura, prácticamente la apertura, cómo nos ha dejado esa entrada, esa subida de 46 puntos. El mercado se estabiliza y ¿qué es lo que hace? Que finalmente rompe a la baja. Ese rompimiento coincide precisamente con el paso del CCI de positivo a negativo. Aquí, a partir de las 17:10 pasa a negativo y aquí lo que vamos a hacer es localizar la hora exacta, 17:10, fijaos, aquí ya pasa a negativo y podemos hacer tranquilamente nuestra operación. ¿Que se nos ha pasado la operación? Pues esperamos que el precio respire y nuevamente una vela roja cierre por debajo de la EMA de 20 y volvemos a buscar ese mini objetivo de 15 puntos, ¿vale? Fijaos, sesión de Nueva York bajista en el día de ayer. Y así lo que hacemos es establecer nuestro plan de trading cada día
para buscar operaciones de scalping en la sesión de Londres o de Nueva York. Y por otro lado, tener nuestro sistema de largo plazo rentable de Larry Connors para gráficos de alta temporalidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ese sería básicamente el esquema de trabajo. Esto es importante que nosotros pues tengamos un cuaderno de bitácora, un plan de trading, donde vayamos no solamente anotando las operaciones, porque eso ya lo hace MetaTrader por defecto, sino también sentimientos que vamos teniendo, si vamos respetando el TP, si respetamos el stop loss, si entramos de manera precipitada, si entramos en velas doji o en momentos donde las medias están planas. Todo eso hay que registrarlo porque cada día no estamos con la misma lucidez y lógicamente nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Quería con todo ello, pues, abrir una serie de capítulos sobre operativa Londres-Nueva York y también con operativa en concreto Conos. No os preocupéis porque estoy preparando estrategias nuevas para poder presentarlas, pero quiero antes también enseñaros maneras efectivas de operar y rentables para que podáis utilizarlo, ya sea en demo o ya sea en vuestra cuenta real y de esa manera pues tengáis una metodología. ¿Por qué? Porque si no os podéis pasar la vida viendo vídeos de YouTube, leyendo libros y sin tener una metodología que sea efectiva y que no sepáis aplicar, porque si os fijáis, todos los indicadores son activos rezagados y por lo tanto yo lo único que hago es atender a la acción del precio, pero siempre y cuando tenga una tendencia clara y definida para el día. Uno de los problemas que tienen los traders, aparte de la gestión de riesgo, que es el principal problema, es no saber cuál es la tendencia principal. Al no saber cuál es la tendencia principal, estamos constantemente persiguiendo al precio arriba abajo y así es muy difícil que nuestra estadística sea robusta. Vamos a ver, me comentáis por aquí. Oscar, RSI, de Connors, de larga temporalidad. Sí, gráfico diario. Lo trabajamos, Oscar, en gráfico diario. RSI de dos periodos, niveles 90 y 10. Vamos a ver algún ejemplo aquí para que tengáis. Aquí está. Como veis, gráfico diario. Y aquí tenemos en concreto la media de 200. La media está aplicada simple, la podéis aplicar métodos simples como la aplica Cornos. Media móvil simple de 5 periodos y el RSI de 2 periodos con niveles 90 y 10. ¿Vale? Aquí en la línea vertical tenéis señaladas las entradas, precio por debajo de la media de 5, por encima de la media de 200 y el RSI de 2 periodos por debajo de 10. En ese mismo instante compramos y cerramos cuando el precio cierra por encima de la media de 5, ¿vale? Os invito a que busquéis literatura sobre conos porque hay muchísima en internet, toda muy buena. La verdad es que es una estrategia que tiene muy pocas críticas, tiene varias, siempre utilizando R6 con niveles extremos y generalmente en gráfico diario. Por lo tanto, pues ya tenéis sistemas rentables. Eso sí, tenéis que tener paciencia y los que tengáis cuentas pequeñas, pues lógicamente lo que hacéis es trabajar con el tamaño adecuado a vuestra cuenta. Yo siempre suelo decir que si tenemos un sistema que es rentable durante décadas, pues que ya el tamaño de cuenta va a ser un problema nuestro, pero ya no tenemos que hacer el esfuerzo de estar backtesteando el sistema constantemente para ver si funciona o no, sino que ya nos lo dan hecho y eso lógicamente es un avance importante. Pues sin más, no quiero tampoco hacer un vídeo que sea muy extenso para que lo podáis consultar. Ya sabéis, esto se está grabando, se subirá al canal de YouTube y nuevamente nos vemos la semana que viene, la sesión de la apertura de Nueva York el miércoles a las 15 horas y el jueves a las 17 horas Madrid. Gracias a todos por acompañarme cada semana, por vuestros comentarios, vuestras propuestas, también por vuestras, sobre todo el intercambio de impresiones que hacéis sobre cómo os va la operativa y simplemente pues estamos aquí para lo que necesitéis y que tengáis todos una feliz tarde. Un saludo.